Hola a todas y todos. Nos encontramos una vez más aquí a través de estas mediaciones tecnológicas, en esta oportunidad para abordar la cuestión epistemológica de la pedagogía, la pregunta epistemológica por la pedagogía. eh, el tipo de saber que constituye la pedagogía, si es un saber y qué naturaleza tiene ese saber, en fin, cómo se construye ese saber, en fin, la pregunta epistemológica que rodea a la pedagogía. Una manera particular, una manera singular, una entre múltiples maneras posibles de acercarse a la pedagogía, hay que decirlo también. Una manera de preguntarle a la pedagogía es la pregunta epistemológica. Habrán otras maneras y otras concepciones otras maneras de acercarse a esta pregunta. Hoy quiero invitarlos e invitarlas a que nos acerquemos a la pedagogía en términos epistemológicos. ¿Vale? Para eso emplearemos o echaremos mano de un trabajo realizado por Franco Fraboni y Franca Pinto, titulado La Introducción a la Pedagogía General. Y particularmente trabajaremos los dos primeros capítulos, y si se quiere más específicamente el capítulo 2, el segundo capítulo, en el cual los autores intentan reconstruir un alfabeto, un vocabulario propio para la pedagogía. Y allí encontrarán que hay dos tipos de alfabetos o dos lenguajes que se mezclan cuando abordamos o cuando la pedagogía ejerce su labor mejor, que son un lenguaje, un alfabeto teórico, pero también un alfabeto empírico, práctico, porque la pedagogía tendría que ver con esos dos campos, con el teórico y con el práctico. Ya intentaremos verlo más adelante. Como siempre he preparado unas notas, tengo unas notas preparadas que son muy en borrador, digamos, son notas en elaboración, en permanente elaboración si se quiere, y pues que las traigo preparadas para tener como algunos puntos señalados o resaltar algunos puntos de la discusión que quiero hoy plantear a través de este video. Bueno, antes de iniciar, o mejor, para iniciar, o para continuar con la discusión, hay que tener presente lo siguiente, y es que la educación, el tema de la educación, era una cuestión de filósofos. En el siglo XIX y si se quiere en los siglos anteriores, quienes se ocupaban de la educación eran los filósofos. En medio de sus tratados de filosofía, en medio de sus tratados políticos, en medio de sus tratados, de sus obras, alrededor de la filosofía, de la ética, de la política, en fin, la educación de vez en cuando aparecía y de vez en cuando los filósofos se veían obligados o tentados, ¿sí? O motivados a trabajar en un pequeño espacio de su gran obra, la educación. Pero hay que tener presente que no era su problema, el problema fundamental no era la educación, su problema era otro, era político, filosófico, ético, en fin, ¿vale? Incluso epistemológico, por qué no decirlo, ¿bien? Y entonces, en medio de sus obras y de sus trabajos en las universidades, pues la educación iba apareciendo como un tema entre otros. Y es así, por ejemplo, que encontramos a John Locke, por ejemplo, hablando de la educación en este pequeño libro, ¿no? Pensamientos sobre la educación, con algunas notas muy, muy interesantes, ¿no? En ese viraje que pretende hacerse ya en el siglo XVII alrededor de la educación, eh, eh, pensando la educación en términos de la formación del hombre, en fin, digamos, salir de la insistencia escolástica por la erudición para pensar la formación del hombre en un sentido más integral, como totalidad, en fin. Bueno, pero también encontraremos otros trabajos como los de Hegel, ¿no? Escritos pedagógicos. ¿Mm? Y otro libro aún más conocido que es el de Kant, ¿no? Unas notas que recoge de uno de sus cursos en la universidad, notas recogidas por un monitor suyo, por un estudiante suyo, hoy lo llamaríamos monitor, por un estudiante suyo que recoge sus notas y realiza, o compilan, organizan esta pequeña obra sobre la pedagogía. Y allí pues Kant dará sus pareceres, sus apreciaciones en torno a este tema de la educación. Pero
quiero hacer énfasis en esto, fíjense que no es el tema fundamental, serán otros sus temas centrales. Y la educación allí, pues de vez en cuando entrará, sobre todo, pues por el periodo, la constitución de los estados-nación, la huella educacional que pervive y que alimenta la misma modernidad, pues la educación es un tema obligado, pero es un tema tratado por filósofos, ¿no? Ya ha entrado el siglo XX, digámoslo así, ¿no? Incluso gran parte del siglo, de lo que viene del siglo, eh, la educación y la pedagogía intentan separarse de la filosofía, ¿no? En particular después de la segunda mitad del siglo XX. La pedagogía concentra todos sus esfuerzos para desligarse de esa tutela que venía ejerciendo desde tiempo atrás la filosofía. Y para ello, entonces, para crear su campo propio, ¿no? Su campo autónomo, echa mano de las ciencias, ¿no? Echa mano del método científico, echa mano de aquellos saberes que parece ser tienen un nivel de legitimidad en crecimiento, como son las ciencias. Y entonces allí empieza todo un camino de construcción de un campo propio para la pedagogía, un proceso que Fraboni y Pinto van a denominar como de autonomización, buscar una autonomía, establecer un campo propio, es lo que va a iniciar aquí durante el siglo XX y particularmente después de la segunda mitad del siglo XX, la educación y los pedagogos en general. Como les comentaba, este primer acercamiento se dirigió hacia el método de las ciencias, ¿no? Y entonces allí desde estas perspectivas de carácter neopositivista, de carácter pragmatista, la pedagogía va a intentar dar respuesta a sus problemas e incluso, podríamos decirlo de esta manera, va a intentar elaborar sus propios objetos y sus propias problemáticas, sus propias preguntas, sus preguntas propias, pero de la mano de la ciencia, de la mano de este método que parece garantizar cierta exactitud y cierta universalidad de las teorías. Y lo digo con esos términos porque más adelante lo vamos a discutir. En esta tarea entonces va descubriendo, como les decía, la necesidad de encontrar el tipo de problemas e interrogantes que le son propios y que le distinguen de esas otras ramas del saber como la filosofía. Y entonces en este derrotero ya no solamente va a intentar distinguirse, diferenciarse de la filosofía, sino particularmente ahora, entrado ya la segunda mitad del siglo XX, va a intentar distanciarse de las ciencias, porque la pedagogía y la educación va a encontrar en ese discurso científico ciertas limitaciones para el tipo de trabajo, el tipo de labor y el tipo de problemas que aborda la pedagogía. En este camino de construir sus propios objetos, encuentra que el método científico quizás no es el más acertado y entonces va a empezar también todo un proceso con distintos rostros, hay que decirlo, de distintas maneras, intentando crear ese espacio propio, ahora también autónomo de la ciencia, ¿no? Y esto es lo que va a culminar o lo que va a enfocar el trabajo pedagógico después de la segunda mitad del siglo XX. Y allí entonces la pedagogía va a intentar preguntarse o responder a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas propiamente pedagógicas? ¿Qué es lo pedagógico? ¿Cuáles son los problemas y los objetos de los que se encarga la pedagogía o de los cuales se debe encargar la pedagogía? ¿Cuál es la forma de preguntar propia de la pedagogía? ¿Qué es lo que hace pedagógica a una pregunta? En fin, toda una serie de interrogantes, ¿no?, que podemos condensar, que podemos agrupar en esta pregunta epistemológica por la pedagogía. Entonces, intentando hacer una síntesis, fíjense que en un primer momento la pedagogía, lo que hoy llamamos pedagogía, va a intentar separarse de la filosofía y para ello va a recurrir al método científico, a la ciencia. Pero en esta búsqueda, en este trasegar, en este intento de construir un campo propio, va a encontrar que también necesita separarse, distanciarse del método científico para poder encontrar sus verdaderos problemas, sus problemas auténticos, los problemas que le corresponden, las maneras de preguntar que le son propias. Todo esto, como les decía, es un proceso que Franco Fraboni y Franca Pinto van a entender como de autonomización, una construcción de identidad pedagógica.
el intento de la pedagogía de construir su propia identidad frente a los otros campos del saber, la filosofía, las ciencias y los demás saberes en general. Esta compleja inquietud respecto al carácter epistemológico de la pedagogía la ha conducido a ella a preguntarse, por ejemplo, o ha conducido a quienes se encargan de la pedagogía y de la educación a preguntarse si la pedagogía es una ciencia, o si es un saber, o si es un discurso, o si es una práctica. 4 maneras distintas, ¿sí?, de aproximarse y de entender la pedagogía. Y al menos 4, porque podría uno seguir recabando y quizás encontrar otras maneras también de acercarse, ¿no? Estas 4 que nos sirven como ejemplos paradigmáticos. La pedagogía, perdón, ¿es una ciencia? ¿Es un saber? ¿O es un discurso? ¿O es una práctica? Y fíjense que es fundamental ubicar la pedagogía en uno de estos campos, porque de acuerdo al lugar en el que se ubique, ¿sí?, pues va a tener distintas exigencias, distintas características e incluso distintos problemas. Va a ser muy distinto si se le entiende como una disciplina a si se le entiende como una práctica, y entonces las exigencias van a ser bien distintas y va a tener exigencias pero también implicaciones diferentes, ¿no? Quizás por eso entender a la pedagogía, por ejemplo, como una ciencia y exigirle como una ciencia, exigirle la exactitud de una ciencia, pues la va a poner en desventaja, solamente por dar un ejemplo y quizás adelantándome un poco en la discusión, ¿no? Porque en efecto, en la pedagogía no encontramos el tipo de objetos que la ciencia trabaja. En la pedagogía no encontramos objetos que sean medibles, cuantificables, que se puedan aislar de su entorno para ser estudiados, como lo hace la experimentación en el campo del científico. La pedagogía no puede hacer nada de eso. Y entonces, si no puede hacer nada de eso y si esos no son sus objetos, pues el método entonces tampoco será el más viable. Y entonces, querer calificar a la pedagogía como una ciencia y exigirle como una ciencia, pues obviamente la va a poner en desventaja, ¿no? Y la va a poner en un lugar de subordinación en relación con esos otros saberes cuyos objetos permiten este tipo de elaboraciones y por tanto sus teorías serán en este sentido o tendrán mayor éxito por ponerlo en esos términos. ¿Ven? Fíjense la importancia de esta pregunta, ¿no? Entender o preguntarse o caracterizar, ¿sí?, identificar si la pedagogía es una ciencia y qué significa que sea una ciencia, si es un saber y qué significa que sea un saber, qué implicaciones tiene, si es un discurso o si es una práctica. Y como ven, como es de sospechar, pues detrás de toda esta, ubicar a la pedagogía en uno de estos campos, pues tiene todas unas profundas discusiones y por supuesto posturas epistemológicas, ¿no? Que van dando forma a imbricados debates y posturas frente a la pedagogía, ¿no? Y cada uno de estos tendrá distintas posturas y representantes, ¿no? Habrá algunos que querrán entender la pedagogía como una ciencia, como una disciplina, y entonces elaborarán todas unas teorías y estudios alrededor de esa concepción, pero habrá otros, por ejemplo, que entenderán la pedagogía como un saber o como una práctica, ¿no? En fin, digamos, es toda una discusión y es una discusión latente, ¿no? Lo cual muestra que el campo de la pedagogía es un campo vivo, ¿no? Es un campo en configuración. Y es un campo al cual las investigaciones en el campo de la educación y la pedagogía empiezan también a contribuir o contribuyen mejor a la definición de esas discusiones o a alimentar mejor esas discusiones. Por todo esto que acabo de decir, pues fíjense que cada vez es más evidente la necesidad de hacer estas discusiones y de hacer estos esclarecimientos epistemológicos. Pues de ello, de aclarar estas cuestiones, de aclarárnosla a nosotros, se derivan toda una serie de encuadramientos teóricos, pero también metodológicos y por supuesto también investigativos. Entonces es muy diferente hacer una investigación entendiendo la pedagogía como una ciencia a hacer una investigación en el campo pedagógico cuando la pedagogía se entiende como un discurso, como una práctica o como un saber. ¿Ven? Hay implicaciones metodológicas serias de fondo. Por eso es tan importante hacerse esta pregunta. No es, insisto en esto, no es una tarea menor
este tipo de indagaciones respecto al estatuto epistemológico de la pedagogía, respecto al estatuto teórico y práctico de la pedagogía, pues ello significa la manera como será asumida y por tanto también proyectada esa misma pedagogía. La investigación en pedagogía y la investigación en educación, por ejemplo, tendrían que partir de este tipo de interrogantes. Al investigar en educación y al investigar en pedagogía, tendríamos que empezar a plantearnos o empezar por plantearnos qué estamos entendiendo por pedagogía, en dónde la situamos, epistemológicamente qué es la pedagogía y también qué es la educación y cómo se diferencian o cómo se relacionan esos dos campos. ¿Sí? Es una pregunta que debe estar a la base de las investigaciones, tanto en el campo de la pedagogía como en el campo de la educación, ¿no? Pues hacerse estos interrogantes, partir de estos interrogantes, o mejor, a partir de estos interrogantes es que se deriva el reconocimiento del lugar desde el cual se pregunta, ¿no? Entender la pedagogía como ciencia, como saber, pues me va a poner en un lugar distinto. Entonces, como investigador es fundamental entender desde qué lugar estoy abordando mi objeto problemático. También se derivaría de la respuesta que demos o del acercamiento que demos a esa pregunta el tipo de indagaciones que pueden realizarse, ¿no? ¿Qué campos me son posibles indagar desde esa concepción de la pedagogía? Será muy distinto si la entiendo como ciencia a si la entiendo como saber. El horizonte problemático será distinto y el tipo de preguntas que pueda realizar serán distintas y por tanto el tipo de problemas que pueda abordar serán distintos. Fíjense la importancia de aclararnos a nosotros mismos qué entendemos por la pedagogía, la importancia de hacernos la pregunta epistemológica por la pedagogía. Y estas implicaciones, en estas implicaciones también hay que tener en cuenta la incidencia en los diseños metodológicos, ¿no? Y pues para no ser reiterativo en lo mismo, pues dependiendo del lugar en el que me ubique, pues voy a tener maneras distintas de proceder y por tanto los objetivos de la investigación serán distintos, ¿no? Una cosa es entender la investigación desde un método científico, si quieren, pongámosle un poco más de acento al asunto, cuantitativo, y otro será pensar la investigación en términos cualitativos o incluso, entendiendo esos dos lugares, pensar la posibilidad de hacer un híbrido, de hacer conexiones, de vincular esas dos tendencias tradicionalmente marcadas, pero que hoy en día las investigaciones nos muestran que cada vez es más enriquecedor para la misma investigación lograr cruces entre ellas. Pero estos cruces son posibles si tenemos claro cuáles son las implicaciones de esas dos perspectivas, pero también qué entendemos o desde dónde nos situamos para hacer la investigación. Por esto, esto que hallamos en el campo de la investigación, que es lo que he venido insistiendo, ¿no? En la importancia de hacer esta pregunta epistemológica en el campo de la investigación, también es válido para el ejercicio pedagógico mismo. Es decir, la pregunta epistemológica no es algo que solamente quede para quien va a investigar o para la investigación en pedagogía, sino que el ejercicio mismo de la pedagogía nos exige aclararnos esa pregunta. En nuestro rol como profesores, en nuestra preparación para ejercer la docencia o en nuestro rol frente a escenarios educativos, pues también hay esa pregunta epistemológica también debe actualizarse, ¿no? También debemos preguntarnos qué entendemos por la pedagogía. Porque explorar y reconocer el lugar desde el que se entiende y el lugar desde el que se asume la pedagogía también significa e incide en la manera como se transita en ella, la manera como se habita la pedagogía y sobre todo la manera como se pone a otros en relación con ella, con la pedagogía, con la educación, con el acto de educar. La pregunta por la pedagogía, digo aquí en mis notas, delimita de una u otra manera las apuestas didácticas, las apuestas educativas, las apuestas ontológicas, políticas, éticas, fíjense. Dependiendo del lugar desde el que yo me sitúe para entender la pedagogía, pues también los propósitos de la educación van a ser distintos y los propósitos de mi acción entonces también van a variar, ¿no? Es fundamental esta pregunta, la pregunta por la pedagogía. Por esta razón, la pregunta por la pedagogía no solo es necesaria, sino que de hecho es connatural al ejercicio mismo de la docencia. Ojo con esto. O sea, la pregunta por la pedagogía, ¿sí? Esta pregunta epistemológica por la pedagogía, si quieren, no solamente es necesaria para la investigación y para el ejercicio de la docencia, no solamente es necesaria, sino que es propia, ¿sí? Es connatural, lo pongo en esos términos, ¿no?
casi que constituye el acto pedagógico mismo hacerse ese tipo de pregunta. Es la pregunta pedagógica por excelencia, si quieren, ¿no? ¿Qué entendemos por la pedagogía? O quizás, si quieren, es la pregunta inaugural de la pedagogía. ¿Qué entiendo por educación? ¿Cómo me entiendo yo como profesor o como profesora? ¿Qué pretendo con ello? ¿No? ¿Qué entiendo por educar? O por educación, o por enseñar, o por enseñanza. ¿Mm? A ver, sigo por acá. Es decir, fíjense lo que voy a plantear acá, es decir, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, nuestro hacer en el aula moviliza, reproduce, reconfigura formas de entender la pedagogía y la educación. Y lo digo en esos términos, de manera explícita o implícita, porque el hecho de que no reflexionemos sobre ello no quiere decir que no movilicemos una manera de entender la pedagogía. Incluso, usualmente, cuando no nos hacemos estas preguntas o no lo hacemos consciente, no lo hacemos explícito, no nos encargamos de enfrentar directamente a la pregunta por la pedagogía, pues terminamos haciendo todo lo contrario a lo que pensamos o a lo que proyectamos de la educación, ¿no? Y entonces, creyéndonos realizar ejercicios críticos, un acercamiento crítico a nuestras áreas de trabajo, pues terminamos reproduciendo y mecanizando o reproduciendo, sí, reproduciendo una actitud mecánica y repetitiva frente a nuestras clases, ¿no? Porque no nos preguntamos por la naturaleza, por los alcances y las implicaciones de lo que significa la pedagogía y de lo que significa para nosotros o la manera como nos compromete en términos del ejercicio docente. De allí entonces la urgencia de comprenderla, de preguntarse por la pedagogía, de hacer explícitas estas preguntas y de movilizarla de manera intencionada con el fin de dar vida y enriquecer las prácticas educativas y así evitar caer en prácticas memorísticas, en prácticas repetitivas, en prácticas mecánicas, en fin, en prácticas que puedan contradecir las aspiraciones o lo que queremos lograr con la educación o la manera como nos entendemos nosotros en tanto profesores o profesoras. Abandonar la pregunta por la pedagogía, continúo aquí en mis notas, fíjense, no solo conduce a despojar de todo sentido la labor del docente, al condenarla a la reproducción mecánica y monótona, sino que también pone al docente mismo en un lugar de subordinación frente a otros autodenominados especialistas. Porque si nosotros no nos preocupamos por nuestro hacer, ¿no? Si nosotros no nos preocupamos por darle cuerpo, forma, por alimentar nuestro hacer, por preguntarnos respecto a nuestro hacer, pues terminamos siendo subsidiarios de lo que otros hacen y piensan, ¿no? Y entonces al enseñar biología, si no me pienso yo como profesor de biología, pues termino repitiendo las teorías, ¿cierto?, que otros especialistas hacen en otro lugar, por fuera de la escuela. ¿Ven? Me desdibujo como profesor. Termino siendo un subsidiario, termino en un lugar de subordinación frente a otros saberes que llamaría especializados, ¿no? Por eso incluso a veces uno encuentra en ciertos lugares educativos algunas creencias como la siguiente: pensar que con el hecho de saber el campo disciplinar, con eso es suficiente para enseñarlo. Y fíjense que eso pone a la educación, esa situación, esa concepción pone a la educación en un lugar de subordinación, en un segundo nivel, frente al saber especializado, porque la pregunta pedagógica, la pregunta por la enseñanza no sería necesaria, es suficiente con saber el contenido, con conocer la disciplina. Y bueno, por otras discusiones quizás que podamos dar o otros acercamientos, pues claramente la pedagogía y la educación y nuestro hacer como docentes es más que repetir lo que otros han dicho. La educación, la pedagogía, nuestra labor como docentes tiene que ver con la pregunta respecto a la enseñanza. ¿Cómo enseñar eso que otros, cómo enseñar esos contenidos o esos temas o esas problemáticas o cómo trazar una relación con ese campo disciplinar que tengo por oficio? Desentenderse de la reflexión pedagógica que inicia con la pregunta por la pedagogía misma significa condenar y condenarse al profesor o condenarnos como profesor o como profesora a la función de operarios de los saberes especializados construidos en otros lugares y por otros sujetos. Pero también significa, fíjense en esto, condenar a la escuela como lugar de reproducción. Por eso decía que al no hacernos explícitamente esa pregunta y al no abordarla de manera directa,
pues terminamos reduciendo la escuela a eso que tanto, terminamos condenando la escuela a un lugar mmm, del, del que no desearíamos en el que no desearíamos que estuviera. O sea, terminamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Al no aclararnos la pregunta pedagógica, terminamos condenando a la escuela a un lugar de reproducción, ¿no? Terminamos haciendo esa escuela que tanto odiamos, digámoslo así, de manera más sintética y precisa, ¿no? Al no hacernos la pregunta por la pedagogía, terminamos construyendo y participando en la construcción de esa escuela que tanto odiamos, ¿no? Y no solamente condenamos a la escuela como un lugar de producción, sino que con ella también condenamos a los sujetos que la habitan. ¿Ven? Los efectos de abandonar la pregunta por la pedagogía. Ciertamente, la pedagogía goza de una particularidad alrededor de la cual se configura. Y aquí entonces va a venir un poco la tensión que hay con esos campos científicos, digámoslo así, o con aquellos campos que pretenden seguir el método de la exactitud y la universalidad. Esta particularidad, digo aquí en mis notas, es producto del cruce de varios, de muchos, de múltiples factores. Uno de ellos, uno de los factores que nutren a la educación, es el hecho de que la educación se realiza y se dirige hacia hombres y mujeres, lo cual impide estancarse en la quietud. El ser humano por antonomasia, digámoslo así, casi que es parte de lo que lo hace ser, es variable, es singular, ¿no? Un hombre o una mujer no es igual a otro o a otra, ¿no? Vive en situaciones distintas, experimenta cuestiones distintas, siente, percibe el mundo de manera distinta, y la educación tiene que ver con eso. La educación tiene que vérselas con eso, y el acto educativo tiene que vérselas con eso. Y ese es un factor fundamental para entender lo que hacemos cuando ejercemos la docencia o cuando enfrentamos el acto de educar. Lo humano está dotado de historicidad y por tanto el cambio configura las formas presentes que asume. Es cambio, es dinamicidad, es movimiento, ¿no? Por eso aquello de la singularidad que acaba de decir. Por lo cual, la educación como la pedagogía, tanto la educación como la pedagogía, deben asumir y enfrentar dicha dinamicidad histórica desde la misma adecuación y actualización de los abordajes que pretende adelantar. Es decir, que la educación y la pedagogía, nuestro hacer como docentes, fíjense que permanentemente están actualizando, ¿sí?, los problemas, las temáticas, las preguntas, las maneras de hacer, actualizándolas a esos distintos escenarios con los cuales se enfrenta permanentemente, ¿no? Adecuación, actualización, cambio. Igualmente, solo por nombrar otro de tales elementos constitutivos de la pedagogía, la educación se encarga de movilizar, fíjense en esto, de movilizar códigos y acumulados culturales. Códigos y acumulados culturales. De la manera que sea, la educación se encarga de movilizar y de actualizar esos códigos y acumulados, ¿sí? Y por tanto, no solo se encuentra atravesada por la historicidad de la que acabamos de hablar, sino por cargas simbólicas. Imagínense eso. Cargas simbólicas, geográficas, idiosincráticas, ético-políticas, ideológicas, ¿no?, de todo tipo, que definen el acto de educar. Y lo definen como aquello, no solamente el acto de educar, sino aquello que ha de ser movilizado en la educación. Define el acto de educar, pero también sus contenidos. También define aquel a quien educa, ¿sí?, y define también aquel que educa, ¿no? Dependiendo estas maneras de entender la educación, las maneras de relacionarse con esos acumulados culturales, pues dependiendo de ese tipo de relación y el lugar en el que se inscriba la educación, pues vamos a tener distintos contenidos, pero también distintos sujetos de la educación, ¿no? E incluso distintos espacios de la educación. Entonces fíjense que la pedagogía tiene que ver con cambio, con diferencia, con dinamismo permanentemente. Por todo ello, el educar, lo que se educa y los sujetos de la educación no son conceptos absolutos, no son invariables históricas, y menos aún son monumentos inmóviles. ¿Ven? La educación tiene que vérsela permanentemente con el cambio y con la diferencia, con la singularidad. No tiene esos objetos que se pueden extraer de su contexto para estudiarlos en un laboratorio. No puede medir
como se mide en otros campos, no puede cuantificar, porque además no hay que cuantificar o difícilmente cuantificar. No se puede cuantificar absolutamente todo en educación, para decirlo de manera más clara, ¿no? Quizás algunos aspectos, pero esos pequeños aspectos no envuelven todo el acto educativo. ¿Bien? Hay mucho más que la cuantificación o que la medición, pongámoslo en esos términos. A ello mismo puede sumarse las variaciones y características que van asumiendo, de acuerdo a las condiciones materiales e históricas, los lugares en los que la educación se lleva a cabo, ¿no? Los espacios de la educación también cambian de acuerdo a las condiciones históricas y materiales en las que se lleva a cabo. De acuerdo a los propósitos de la educación, esos espacios de la educación también cambian, ¿no? La escuela tendrá distintos fines a lo largo de la historia, ¿no? Y de su historia, ¿no? Porque también hay que recordar que la escuela aparece en la modernidad. La escuela que nosotros conocemos aparece con un propósito muy vinculado a la formación de los estados-nación, pero ese será otro tema para otro momento. En fin, sintetizando todo esto, todos estos elementos constitutivos del acto educar trasladan a la pedagogía características específicas que la distancian de las certezas pretendidas en otros campos, ¿sí? La distancian de las pretensiones de universalidad que pueden funcionar, no sé si bien, pero que pueden funcionar en otros campos. En la pedagogía no, en la educación no, porque en la educación no encontramos más que diferencia, singularidad, casos específicos. Ningún caso es igual al otro, ningún sujeto es igual al otro. Y por tanto, dentro de la pedagogía, pues será muy difícil y casi que imposible, me atrevería a decir, crear modelos replicables, medibles y homogéneos. Y permítanme corregirme. Será imposible formar modelos que sean replicables independientemente de los contextos, porque precisamente la educación, el acto de educar, tiene que ver con esos contextos en los cuales se desarrolla. Entonces no se puede desentender de ello. Y entendemos pues que cada contexto, cada entorno es totalmente distinto, o bueno, al menos distinto de los otros. Así pues, la singularidad de la educación y la pedagogía conducen a esta última, la pedagogía, a una actitud permanente de vigilia, atenta a la singularidad y por tanto crítica con ella misma y con las formas actuales de educar. Es un proceso de autocrítica permanente, ¿sí? Que la conduce al cambio, que la conduce a la renovación. Esa atención permanente por las formas de educar y por las maneras de entenderse a ella misma la llevan a estar no solamente revisándose constantemente, sino también a modificar e incluso a ir un paso adelante. Por eso la pedagogía y la educación siempre, digámoslo en estos términos, la pedagogía siempre es anacrónica, pongámoslo en esos términos, ¿no? Porque siempre está mirando más adelante, siempre está con los ojos puestos en otra forma posible de ser, y por eso siempre se critica a sí misma, ¿no? Por eso siempre la educación está en constante cambio, en constante reconfiguración. En suma, podríamos decir, la incertidumbre, la provisionalidad y la inestabilidad de los objetos, sujetos y capacidades que constituyen a la educación y a la pedagogía, la conducen a la pedagogía a una labor permanente de deconstrucción y de reconstrucción sin descanso. Y esta es una idea de Fraoni y de Pinto, ¿no? El ejercicio propio de la pedagogía, esa revisión permanente, ese ejercicio de autocrítica permanente que la hacen ver fuera de lugar, que la hacen sentir anacrónica, que la hacen sentir que está quedada, que la hacen sentir que siempre es tradicional, ¿no? Si ustedes ven todos los modelos siempre critican al anterior diciendo que es tradicional y eso desde Comenio ya estaba, siglo XVI, siglo XVII, Comenio ya estaba diciendo, ya estaba criticando la educación clásica, la educación tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación, la pedagogía siempre se ve a sí misma como quedada, como que no cumple con sus propósitos, porque este ejercicio de autocrítica siempre la hace pensar que puede ser de una manera distinta. Entonces, por eso la pedagogía siempre está en este proceso permanente de deconstrucción para reconstruirse y responder a las demandas que su tiempo le exige. Ahora bien, esta tensión que Franco Fraoni y que Franca Pinto definen como tensión autocrítica de deconstrucción y de reconstrucción lleva consigo dos dimensiones propias de la investigación pedagógica, ¿no? Que son la dimensión teórica y la dimensión práctica, ¿no? Esta precisión es sumamente importante, pues nos permite entender que la pedagogía no es un saber netamente teórico, por eso no es suficiente con saber el área, ¿no?, para enseñarla, ¿no?
No es suficiente con las teorías y con los modelos, ¿sí? Por eso es que en la pedagogía no vamos a encontrar recetas mágicas, porque la cuestión no es solamente teórica ni de hacer modelos y de conceptos universales, ¿no? La pedagogía no solamente es un saber teórico, pero tampoco es un saber solamente práctico, porque la práctica sin la iluminación de la teoría, pongámoslo en esos términos, sin la reflexión, sin el aporte del concepto, sin la posibilidad de abstracción que permite la teoría para ampliar los horizontes de visión, la práctica sin ese componente reflexivo se convierte en activismo, se convierte en acción sin sentido, porque no tiene esa mirada que le permita conjuntar las pequeñas partes o las prácticas puntuales que va ejerciendo. ¿Ven? La pedagogía no solamente es teórica y tampoco es solamente práctica, es teórico-práctica, tiene que ver con estos dos campos. Es teoría, pero también es práctica. La práctica sin teoría es mero activismo, sin sentido, y la teoría sin práctica es un sinsentido, no tiene lugar. Hablando específicamente del campo de la pedagogía. La pedagogía entonces se encuentra, fíjense, en un lugar intermedio entre la teoría y la práctica, en un lugar de frontera, ¿no? Si se prefiere, y si quieren también en un lugar como de profanación de tales fronteras, porque va llevando lo teórico a lo práctico y lo práctico a lo teórico. Por eso es como incluso un poco extraño pensar en esta división teoría y práctica, ¿no? Porque en la pedagogía más que en ningún otro lugar, o bueno, puede verse de manera realmente palpable, sentirse de manera realmente radical la relación que hay entre la práctica y la teoría. No se pueden separar. Si en otros campos la teoría y la práctica no se puede separar, en la pedagogía sí que menos, porque la pedagogía es a la vez teórica y práctica. Una práctica iluminada por la teoría, por los contenidos, por los componentes teóricos del área disciplinar, pero también tiene que ver con la práctica, con las formas de enseñar, con los espacios, con la relación con los sujetos, con la singularidad de esa práctica, ¿no? La pedagogía, lo digo aquí en la siguiente línea, como quizás toda acción humana, tiene que vérselas con componentes reflexivos y con componentes experienciales, ¿no? Toda acción humana tiene que ver con esas dos cosas. El hacer, pero un hacer también cargado de intencionalidad, de reflexión, ¿no? No puede abandonar la pedagogía ninguno de los dos, ni lo teórico ni lo práctico, pues los dos componentes constituyen la práctica misma, el hacer mismo. Por esta razón, la pedagogía se aleja de las pretensiones cientificistas y las pretensiones disciplinarias, y si quieren de las tensiones o pretensiones teoréticas, ¿no? Y se ubica entonces más cerca del ámbito del saber, del ámbito del discurso, del ámbito de las prácticas, de la singularidad de las prácticas. Un punto intermedio que Franco y Pinto cifran bajo la relación esta de teoría y práctica, pero una relación que es permanente, ¿no? Que si acaso logramos darles nombres distintos para lograr distinguirlos, es con fines netamente analíticos, teóricos, pero que en la realidad, en el ejercicio mismo, son dos elementos, dos componentes que van sellados mutuamente o vinculados de manera fuerte. Una serie molecular, voy a decirlo en estos términos, de la que no se sabe muy bien cuál es su inicio y cuál es su fin. Quienes están tan unidos que no sabemos qué es primero, si la teoría o la práctica antes que la teoría, ¿no? Pues en su perpetuo encadenamiento borran toda linealidad y toda causalidad, objeto de la ansiedad del cientificismo. Si hay algo que intenta rastrear el método científico es la causalidad, establecer las causas para poder medir, proyectar y hasta controlar los efectos. Y en la pedagogía fíjese que eso no es posible, al menos no en todos los casos, o de manera no en la mayoría de los casos. O sea, la teoría y la práctica no pueden separarse, no puede establecerse cuál es primero o cuál es después. Entonces, es en medio de toda esta complejidad, de todo esto, sí, de todo esto que configura la pedagogía, que entonces los autores Franco y Pinto van a intentar establecer
no solamente abordar la pregunta por la pedagogía epistemológicamente hablando, sino también entonces van a intentar rastrear cuáles son los vocabularios que constituyen el discurso pedagógico, ¿no? Y allí entonces encontrarán dos tipos de alfabetos, un alfabeto teórico y un alfabeto práctico que como todo alfabeto, ¿sí?, tiene sentido en su articulación. ¿Ven? Como todo alfabeto tiene sentido en una lengua, y una lengua lo que hace es mezclar a través de distintas reglas los distintos sonidos, las distintas letras, los distintos alfabetos, las distintas maneras de decir, los distintos componentes que la constituyen como lengua. Una lengua juega con todo ello, ¿vale? Y es en esa dinámica entonces que Franco y Pinto van a establecer estos dos alfabetos, ¿no? El alfabeto teórico y el alfabeto práctico, ¿no? Dentro del alfabeto teórico pues van a situar al objeto, y dentro de ese objeto van a situar a la formación. Dentro de este alfabeto teórico pues estará también el lenguaje, la lógica hermenéutica como tercer elemento. Un cuarto concepto será el dispositivo investigativo. Un quinto elemento ellos lo llaman como el principio heurístico. Permítanme, yo reviso acá. Y el sexto elemento que ellos plantean en términos teóricos será este del paradigma de legitimación. Y estoy buscando aquí los conceptos propios de el alfabeto pedagógico, dentro de los cuales pues vamos a encontrar el desarrollo, el juego, que tiene que ver con la lúdica, un elemento fundamental para la pedagogía en términos empíricos, en términos prácticos, en términos del ejercicio mismo de la enseñanza, la diversidad, la autonomía, la creatividad. Fíjense que todos estos son conceptos con los cuales la pedagogía tiene que vérselas y que van apareciendo en el ejercicio mismo de la docencia. Por supuesto, la formación intelectual, la formación emocional, la formación estética, la formación del cuerpo, en fin, van a establecer ellos 10 conceptos propios del alfabeto práctico de la pedagogía y 6 conceptos propios del alfabeto teórico. Bien. Fíjense entonces la importancia de hacerse la pregunta epistemológica alrededor de la pedagogía y lo que ella involucra, ¿no? La trascendencia de respondernos o de abordar la pregunta respecto a qué entendemos por la pedagogía nos permite coordinar, articular, ser coherentes y consecuentes con las maneras como ejecutamos, como llevamos a cabo nuestra docencia. Nos permite ser consecuentes, coherentes, lograr esa articulación entre nuestro hacer y los propósitos de nuestro hacer. Y eso mismo también aplicará entonces para la investigación. Hacernos esta pregunta respecto a la pedagogía, respecto al campo epistemológico de la pedagogía, nos permitirá articular de manera más coherente las maneras como investigamos, los instrumentos que empleamos, los diseños metodológicos con los propósitos y fines de la educación, de la investigación en ese caso. Bien, quería hoy tratar un poco este tema, un poco de manera esquemática, algunas líneas, resaltar algunos puntos en torno a la relevancia en la investigación y nuestro hacer docente, la relevancia de esta pregunta por el carácter epistemológico o la pregunta epistemológica por la pedagogía. Insisto, una manera de acercarse a la pregunta por la pedagogía, como saber, la pregunta epistemológica. Habrán otras maneras de acercarse y de entender la pedagogía. Bien, por ahora entonces cerramos por acá. Agradezco entonces la atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.